Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el doctor César Lerena. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Mario? Buen día. ¿Cómo Bueno, andas? bueno, de nuevo, un gusto siempre comunicarnos con vos y saber que, por lo menos desde este programa, siempre tenemos en alto la bandera del Atlántico Sur, de las Malvinas y de la Antártida Argentina, como parte de la integridad territorial de nuestro país. Vos has planteado que son 1.639.000 kilómetros cuadrados del mar argentino ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña. Y has planteado como una propuesta latinoamericanizar el Atlántico Sur. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es tu criterio al respecto? Bueno, bueno, sí, efectivamente, yo les agradezco mucho, Mario, Daniel, que le presten atención a este tema que muchas veces los argentinos no tenemos tan en cuenta, ¿no? Sí, hablando de los argentinos, nosotros tenemos muy presente las primeras invasiones inglesas, la primera y la segunda. La primera, los ingleses ocuparon 140 manzanas de Buenos Aires. Claro. Y en la segunda, a los 10 días estaban derrotados. Ahora los ingleses ya desde el año 1986, con los acuerdos ruso-búlgaros promovidos por Caputo, los ingleses que invaden Malvinas empiezan a ocupar territorios marítimos. Primero son 200 millas alrededor de Malvinas y así sucesivamente, y hoy tienen ocupado 1.639.000 kilómetros cuadrados. Uh-huh. Para ponerlo en valor a esto, porque los números a veces se pierden, esto significa que los ingleses ocupan un territorio del orden del 28% del territorio continental. Es decir, es como si los ingleses estuviesen ocupando la Patagonia, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Formosa. Tremendo. Poniendo precisamente provincias limítrofes, ¿no?, de gusto, pero esa es la ocupación británica. Con el agravante que si uno mira el Producto Bruto Interno de las islas, se va a dar cuenta que anda en el orden de los $100.000 per cápita, y lo nuestro sabido que mucho menos, muchísimo menos. Por tomar un parámetro, podría tomar La Quiaca, que también es un territorio limítrofe. Fue muy importante en la época de los virreinatos esa zona, y deben andar en los 2.000. Entonces, 50 veces más. Claro, sumamos a ello una Patagonia despoblada. La Patagonia tiene el índice más bajo de población, el 6%, y mucho menos la relación territorio-persona, ¿no? Uh-huh. Así que, efectivamente, este tema y otros, se podría decir rápidamente, el hecho de que los puertos uruguayos se usen para las embarcaciones que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y en Malvinas, el que haya 350 a 500 buques pesqueros que pescan nuestros recursos migratorios, el hecho de que la pesca, que era una actividad netamente argentina, nacional, hoy 7 de los 10 empresas primeras exportadoras son extranjeras. Amigo. Por supuesto que podemos seguir hablando mucho más de esto, pero sí quisiera hacer un punto en el bajo consumo de pescado argentino y la relación con la falta de interés en el mar, ¿no? Sí. Y eso no puede ser casual. Es decir, que los argentinos no consumamos pescado, o mejor dicho, que consumamos unos 6 kilos per cápita por año, mientras el promedio mundial anda en el orden del 20%, esto incluye a los países más pobres que Argentina y más ricos que la Argentina, es evidentemente una política destinada a generar un desinterés en el mar. Claro. Y esto se asocia
a la presencia de buques extranjeros que se inicia prácticamente con la ocupación, con el inicio de otorgamiento de licencias británicas en Malvinas, y donde los primeros socios de esto son los españoles. La madre patria, en definitiva, con estos buques pesqueros asociados a Malvinas, que no es una asociación simplemente de captura. En este momento se están construyendo un puerto en Malvinas y otro en Georgias, y esto, más el hecho de que hay joint venture españoles y británicos, esto es prácticamente se va a transformar en el epicentro del control del Atlántico Sur. Claro. Entonces, en ese escenario, yo entiendo de extranjerización del Atlántico Sur, que insisto que el inicio se promueve desde esa asociación española-británica, pero Argentina no puede seguir 55 años más, me refiero a la resolución 2065 dictada en 1965 por las Naciones Unidas, no puede seguir con la esperanza de que los británicos se sienten a discutir soberanía. Tiene que tener una acción activa. Sí, claro. Y en ese mecanismo, o en esa intención, es que, bueno, yo he elaborado un protocolo adicional al Mercosur, que lo denomino Mercado Común Pesquero, Mercopes, donde la Argentina estaría promoviendo ese protocolo adicional. Sabemos las dificultades que en este momento atraviesa la Argentina con relación al Mercosur, ¿no? Sí. Fuera de eso, Argentina tiene que recomponer esa situación, lo mismo particularmente con Uruguay, tiene que hablar con Brasil. Así que lo que estoy promoviendo es un protocolo adicional que permita acordar en Brasil, Uruguay, Paraguay y los países adherentes al Mercosur, Chile y Bolivia, con el objeto de que se acuerden, primero que todo, la titularidad de los recursos migratorios, porque en general los juristas entienden que en alta mar, pasando las 12 millas para que se entienda, en alta mar la pesca es libre. Pero la Convención de las Naciones Unidas no dice solamente eso de que es libre, dice que los estados de bandera, o sea, los buques extranjeros, tienen que evitar la depredación, acordar con los países ribereños, o sea, en este caso en el Atlántico Sur, Argentina y Uruguay, sí, para asegurar que no haya depredación o pesca ilegal. Por lo tanto, hoy todos los buques que están pescando en alta mar están haciendo pesca ilegal, empezando por el Reino Unido, Gran Bretaña y Malvinas, ¿no? Claro. Porque los recursos dentro de la zona económica exclusiva, es decir, los recursos pesqueros que están entre la costa y las 200 millas, son de dominio argentino o uruguayo en la zona común, ¿no? Entonces no puede ser que porque esos recursos traspongan una línea imaginaria de los 200 millas y pasen a alta mar, pierdan la titularidad. Claro. Esto es como si una gallina que uno tiene en un corral pasa el alambrado a la casa del vecino y el vecino la faena sin más porque entiende que es suya. Sí, claro. Esto es lo que está ocurriendo en el mar. O que el perro se te vaya a la calle y se lo apropia cualquiera. Exactamente. Entonces, esta es una cuestión que estos países, los países que integran el Mercosur y los adherentes, además, es una cuestión de autopreservación. Porque, claramente. Este tema del Mercosur nos estamos refiriendo al Atlántico Sur, pero también nos estamos refiriendo al Pacífico del Sudeste. Es decir, la misma situación que puede pasar en Chile o en el futuro también adhiriendo Perú, que tiene el mismo problema, o con buques chinos, etcétera. Por lo tanto, esta es la primera cuestión. La segunda es que estos recursos que los explotan chinos, taiwaneses, coreanos y españoles y británicos,
Ujú. los exploten los países de Latinoamérica. Claramente. Entonces se acordará un reproceso en tierra de un X%, ¿no? Un 20% de lo que se captura en alta mar, se le facilitará puertos, se facilitarán, digo, ¿no? Los Sí, países sí. que intervengan, se los exceptuará del pago de derechos a quienes pesquen en esa área, empezando por los propios argentinos. La Argentina tiene que exceptuar de todo derecho y todo impuesto a los buques nacionales que pesquen en alta mar. Es la forma de ejercer soberanía y de incentivar a que la flota argentina que pesca en la zona económica exclusiva argentina, insisto, la que está entre la costa y las 200 millas, vaya a pescar. Y sea además una exigencia del Estado, que en definitiva es el propietario del recurso. Claro. Entonces, el ejercer, quienes están ejerciendo soberanía en la actualidad, alguna soberanía en la actualidad, son precisamente los buques nacionales pesqueros, porque en medios de defensa y seguridad no tenemos, o tenemos absolutamente reducidos. Pensemos que el Atlántico Sur, la zona económica solamente del Atlántico Sur, es más grande que el continente. No se puede eso controlar con dos buques, con No. dos flotas de la Armada o de prefectura. Además, ahora se agrava la situación. También es muy importante tratar de conciliar con Chile y reformular o profundizar el Tratado de Paz y Amistad con Chile, porque el estrecho de Magallanes, que es controlado por Chile y por Argentina, es un lugar donde están pasando buques chinos, pero en cantidades. Entonces es fundamental buscar una fórmula que yo planteo como un protocolo adicional del Mercosur, Ujú. que no requiere más que la voluntad de las partes, para hacer una serie de acuerdos que están definidos en ese protocolo adicional, y entonces de esa manera latinoamericanizar, o mejor dicho, para ser más preciso, sudamericanizar el Atlántico Sur, ¿no? Bien, bueno, una propuesta muy concreta que me parece que es, digamos, el camino más inteligente en una situación donde Argentina efectivamente no puede afrontar por sí sola una cantidad de defensas. ¿Qué le pasa también a otros países, ¿no? De Sudamérica, que tendríamos que estar unidos al respecto? Tenés una nota vos donde planteas que un periodista del diario La Nación tituló: "La actividad pesquera es la que más creció en la última década y media", es decir, en los últimos 15 años. Y vos decís que eso es una retórica pesquera para la tribuna política. ¿Por qué no nos contás un poco el concepto? Sí, bueno, ahí hace el periodista de La Nación, seguramente mal informado, no creo que tenga otra razón para escribir de que la situación pesquera de hoy es mejor que la que existía hace 15 años atrás. Eso es absolutamente falso. Uh-huh. Lo que pasa que en un medio, en la situación económica que atraviesa la Argentina, hablar de un sector exitoso pone la mirada política en ese sector. Claro. Pero este es un fin inconfeso, solamente de posicionar a la pesca como una estrella dentro de la situación económica, pero esto no es cierto. Así, en ese artículo yo precisamente demuestro que en el año, hace 15 años atrás la situación era mucho mejor, era mala, pero de todas maneras mucho mejor que la de hoy, en todos los parámetros que se pueden medir, y en los que se pueden medir era mejor, pero en los que nunca se miden también era mejor, porque la situación de debilidad del sector pesquero con una pesca extranjera ilegal, la ocupación de la extracción de recursos pesqueros, solamente en Malvinas, en estos 40 años los británicos han extraído recursos pesqueros, materia prima solamente, no de la venta final en el comercio final, de materia prima han extraído 28.000 millones de dólares. Además,
además, eso es en lo económico, pero en lo social también se ha agravado, porque se ha profundizado los sistemas extractivos sobre los industriales. Entonces, la realidad es que se ha perdido empleo en forma muy importante, porque se ha privilegiado la pesca, por ejemplo, del langostino, que genera mucho menor valor agregado, que económicamente puede resultar importante, pero no se traslada a la actividad industrial y a la laboral. Sí, claro. Entonces se ha desatendido la pesca de otras especies que generan mucho mayor valor. Entonces, el artículo realmente es tendencioso, o erróneo por lo menos. Erróneo. Bueno, No es casual. Claro, no es casual. ¿Por qué no se crea un foro de debate del Atlántico Sur donde participe, digamos, las fuerzas políticas, económicas, la prefectura, la Armada, profesionales, industriales, especialistas? ¿Por qué no existe ese foro en la Argentina que reúna, incluso extraoficialmente, pero que también se podría invitar al gobierno, a tener no sé, una vez por mes un debate sobre estos temas y poder sacar conclusiones para que la opinión pública comience a sensibilizarse sobre esta materia? Sí, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no se arma un foro de esta naturaleza? Bueno, seguramente sería poco, digamos, no lo descarto que podría ser factible, pero entiendo que la política pesquera, y cuando hablo de la política pesquera también me estoy refiriendo a la política, vos se referís al Atlántico Sur. Al Atlántico Sur, sí. Es más correcto eso, ¿no? El Atlántico Sur, más que la política pesquera. No, el Atlántico Sur, efectivamente. La política pesquera es una herramienta poderosa. Cuando hablamos del Atlántico Sur hablamos de Malvinas. Así es. De hecho, muchas de estas herramientas podrían ser fenomenales a la hora de mejorar nuestra condición respecto de la ocupación británica en Malvinas. Ahora, el gobierno acaba de sancionar una ley que refiere a la creación de un consejo asesor de Malvinas. Y ese consejo asesor de Malvinas está integrado por 3 diputados, 3 senadores, el gobernador de Tierra del Fuego, 2 o 3 especialistas académicos, bueno, no me acuerdo si alguno más, pero tiene un representante de los veteranos Malvinas. Yo creo que es insuficiente. Primero, la condición de asesor. Sinceramente, la condición de asesor, sí. Ya conocemos la frase de Perón. Sí, hace una comisión cuando quieras que algo no salga, ¿no? Que no produzca nada. Hay consejos, por ejemplo, como el Consejo Federal Pesquero, que no es asesor, es un consejo ejecutivo de mucho menor jerarquía que el consejo como el que se ha creado. Entonces yo creo que le falta muchas de las patas a las que vos referiste recién, por un lado, y esta no es una cuestión meramente académica. Esto es una cuestión, yo diría que de definición de política, de planificación, conociendo las cuestiones que refieren al Atlántico Sur, a Malvinas, a pesca, petróleo, etcétera. Por lo tanto, debería ser un consejo muy fuerte. Pero, ¿por qué no crear un foro? Sí, bueno, seguramente sería una herramienta interesante crear. Por supuesto que mucho de lo que le pasa a la Argentina, en estos últimos 50 años, pongamos un número así, no quiero errarle en ningún sentido, ¿no? Sí. Pero lo que pasa en la Argentina tiene que ver precisamente con no con la diversidad, que es buena siempre, sino con un modelo político de esta cuestión. Entonces, no podemos dejar de percibir, cuando todavía seguimos hablando de Malvinas, en buena hora, porque ahí han quedado nuestros héroes, y ha quedado una gesta, etcétera.
muy interesante y muy importante que se siga hablando de Malvinas, pero hay que hablar del Atlántico Sur, que tenemos ocupado 1.600.000 kilómetros cuadrados. Claro. ¿Qué gobierno ha hablado de esto? Este no, y los anteriores tampoco. Entonces, cuando se habla de desmalvinizar, habría que agregar un término que qué sé yo, desatlantizar, no sé. Pero de hecho, por eso el proyecto que yo estoy planteando es colocar en el escenario a otros interlocutores, porque si no la pelea argentina contra el Reino Unido, vamos al muere. Sí, claro, aparte que yo veo que en alguna medida, esto que le voy a decir, lo voy a decir con un poquito de humor, es la pelea de César Lerena y algunos más. Entonces yo digo, en principio, que se le diera otra magnitud a esta acción geopolítica basada en el derecho internacional, no es que lo queremos basar en la fuerza. Bueno, quizás si por ejemplo en Mar del Plata se creara un foro que tuviera que el Estado le consiguiera un lugar, pero que ese foro fuera permanente, que se reuniera una vez por mes y que sacara para el conjunto del pueblo argentino una vez por mes una declaración, que en definitiva es una tarea que vos te has dado como buen patriota y que realmente son tan documentadas, tan fundadas, tan serias, que a mí me parece magnífico lo que vos estás haciendo, muy pero patriótico. Es tirador. Claro, pero te veo un poco como Franco, como también somos nosotros, en algún sentido, francotiradores, pero quizás si se reuniera un ámbito donde incluso, si no dijera digamos, alguien de la Armada, yo creo que es absolutamente imprescindible, porque la Armada Argentina debería estar indisolublemente vinculada al Atlántico Sur. Armada y Atlántico serían una misma cosa, porque si no, ¿cuál sería el ámbito de acción de la Armada Argentina? Sí, ese es el ámbito. Ese es el ámbito, entonces tendría que estar representada. La razón de ser, porque en verdad cuando se habla de que no hay hipótesis de conflicto que no hay porque la Argentina no tiene capacidad de fuego, en este sentido no hay. Claro. Pero la hipótesis de conflicto no se puede decir que no hay cuando se tiene ocupado 1.600.000 kilómetros cuadrados. Así es. Y se extraen recursos, miles de millones de dólares en forma anual. Y se está diseñando una política, por ejemplo, de explotación petrolera, que prácticamente si uno mira el plano del Atlántico Sur se da cuenta que hay una suerte de bloque cuasi británico en el mar austral argentino. Claro. Independientemente de las cuestiones económicas, no podemos desconocer tampoco la presencia de una base misilística en Malvinas. No podemos desconocer la importancia del tránsito que va a ser creciente a través del estrecho de Magallanes. Entonces, todo esos tipos de cosas, y que no se generen estos ámbitos de discusión con la diversidad que corresponde y con la participación de todos los factores de poder y los ámbitos de la gente que realiza tareas prácticas y diarias inclusive. Por ejemplo, cuando el gobierno de Macri convocó a la licitación de 100.000 kilómetros cuadrados para la explotación petrolera, no se convocó a la Secretaría de Medio Ambiente, dicho paso, ¿no? Para que evalúe los pliegos. No se convocó a la Subsecretaría de Pesca para que evalúe los pliegos. No se convocó a los sectores empresarios pesqueros que están invirtiendo para extraer recursos en esta región y que eventualmente la explotación petrolera puede ser contraproducente. Claro. Entonces, realmente lo que nos ocurre es por falta de lo que vos estás refiriendo, de foros oficiales o no oficiales que permitan discutir estas cuestiones con ideas, no con la discusión de ideologías o cosas por el estilo, ¿no? Claro. Que por supuesto también ocurren, porque tengo un minuto más de tiempo. Sí, porque hace un par de meses atrás se empezó a gestar a través de una organización, una ONG,
que se llama OPRAS, una suerte de planteo en contra de la pesca ilegal, que parece, a prima facie, parece absolutamente un proyecto interesantísimo, pero esa organización, esa ONG, en principio, estaba ocupado mayoritariamente por empresas extranjeras, ¿no? Punto uno. Punto dos, estaba haciendo acuerdos formuló un acuerdo con otra organización que es unas cámaras españolas, se llama Cepesca, para explotar 150 millas por detrás de las 200, es decir, prácticamente en una organización, una ONG integrada por empresarios extranjeros. Una empresa española, empresas españolas, obviamente, que son depredadoras las empresas españolas. Sí, entonces, claro. Esta formulación de política requiere de la participación del Estado, y lógicamente de establecer un modelo. Si no tenemos hoy tenemos un modelo que beneficia absolutamente, y ya sin hablar de temas ideológicos, sino económicos. El modelo que prima en la Argentina desde hace 40 años, no sé, 50, es un modelo extractivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que la Argentina pone el recurso, que es los peces, sí. Y los importadores, léase, por ejemplo, mayoritariamente España, vende los buques a la Argentina. Parece que estuviésemos en la época de la colonia, ¿no? La Argentina compraba espejitos de colores y le daba la materia prima. Entonces, ese modelo extractivo se lleva nuestros recursos naturales, por un lado, compite con el mercado que tiene la Argentina, estamos hablando solamente de economía, pero también se lleva el empleo, porque la mayoría de los productos que exporta la Argentina, como en otras áreas, son materias primas sin valor agregado. Claro. Entonces, la Argentina, que tiene un 11, ahora no sé, 12, 13, no sé cuánto será el porciento de desocupados, regala la mano de obra a los importadores desarrollados. Entonces, bueno, estamos exportando 2.000 millones de dólares de productos pesqueros, que son materias primas mayoritariamente, más del 60% son materias primas sin elaborar, sin grandes procesos. Y eso seguramente se duplicaría, pero también se duplicaría con el solo hecho que la Argentina triplique el consumo de pescado, y estaríamos por debajo del consumo mundial, incluso todavía. Estamos en 6 por 3, 18. El promedio mundial de consumo de pescado es 20 kilos per cápita. Si eso ocurriese, la Argentina duplicaría, triplicaría el valor agregado, el empleo, etc. Así es. Entonces, bueno, César, te agradecemos muchísimo la participación aquí en La Brújula. No, el agradecido soy yo, que ustedes difundan estos temas. Bueno. Muy agradecido. Un trabajo patriótico el que hace. Bueno, hasta siempre. Fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo grande. Bueno, hemos hablado con César Augusto Lerena, un especialista en el Atlántico Sur, el ámbito más grande que tenemos geográficamente en la Argentina y generalmente olvidado, trágicamente olvidado, sobre todo después de la Guerra de Malvinas.